que se describe en el capítulo 4. En Levítico 4:2 se habla acerca del pecado involuntario o el pecado no intencional, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. El remedio de Dios para el pecado en el Antiguo Testamento era la ofrenda por el pecado. Hoy en día, nosotros cometemos muchos pecados sin intención o de manera involuntaria. De hecho, con frecuencia determinamos no hacer ciertas cosas, pero terminamos haciéndolas y aún de manera repetitiva. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Incluso con las personas más avanzadas espiritualmente. Pues bien, aunque sabemos que en Cristo ya hemos sido perdonados, todavía existe en nosotros un sentimiento de frustración y de desánimo. Así que oramos para que este mensaje nos ayude de manera práctica a todos aquellos que buscamos más del Señor a medida que estudiamos la ofrenda por el pecado en Levítico y su aplicación en el Nuevo Testamento. Hoy continuaremos con el mismo tema que iniciamos en el mensaje anterior y que se titula La ofrenda por el pecado, el Cristo que se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo de Dios. Parte 2. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Sterling Bayasi. Saludos, Sterling. Aprecio mucho la oportunidad de poder participar en el estudio vida, para tener una comunión diáfana respecto a este tema tan crucial, que frecuentemente es mal interpretado por los cristianos. Así es, Sterling. Hemos visto que la ofrenda por el pecado era la cuarta de las 5 ofrendas presentadas en el libro de Levítico. Y más adelante hablaremos acerca de la ofrenda por las transgresiones. Creo que muchas personas no distinguen la diferencia entre el pecado y la transgresión, pero esta distinción es muy crucial, ¿verdad? Así es, Víctor. Como veremos más adelante, somos pecadores debido a que tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestro ser y no debido a que cometemos actos pecaminosos. Tenemos un comportamiento pecaminoso debido a que somos pecadores en nuestra constitución. Esto se relaciona con la naturaleza de Satanás en nosotros. Por otro lado, las transgresiones se refieren a los pecados en nuestra conducta, los cuales son el resultado de la naturaleza pecaminosa que mora en nuestro ser. Gracias, Sterling. En este mensaje hablaremos claramente de la diferencia que existe entre el pecado y los pecados. El pecado se relaciona con la naturaleza intrínseca del hombre, y los pecados son el resultado o el producto del pecado que mora en el hombre. Bien, antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. Estos se encuentran en Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3. Allí dice lo siguiente: Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cuando alguien peque involuntariamente en alguna de las cosas que Jehová mandó que no se hiciera, y hace alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca de modo que traiga culpa sobre el pueblo, entonces del ganado ha de presentar a Jehová por el pecado que cometió un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. Y para ver el punto de vista del Nuevo Testamento en cuanto al pecado, quiero leer Romanos capítulo 7, versículos 11 y 20, que dicen así: Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Con estos versículos estamos listos para comenzar el estudio vida de Levítico con Witness Lee. Adelante. It's hard for everybody to understand such a term. Es difícil para todos entender esta expresión, y es crucial que todos comprendamos el significado de esta expresión, pecar involuntariamente.
que significa realmente que una persona no tiene la intención de pecar, pero que sin embargo lo hace. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica simplemente que tenemos al pecado que mora en nosotros. El pecado está dentro de nosotros. El pecado que heredamos de Adán mora ahora en nuestra carne. Y es por eso que muchas veces pecamos sin tener la intención de hacerlo. ¿De dónde provienen estos pecados? Provienen del pecado que mora en nuestro interior. Existe algo en nosotros que se llama el pecado, el cual entró por medio de la caída de Adán, y luego entró al linaje humano. Y por lo tanto existe en todos los seres humanos algo que se llama el pecado. Según Romanos 7 podemos ver que el pecado está personificado, ya que puede morar en nosotros, nos puede matar y puede hacer muchas otras cosas. Es decir, que el pecado es un pecado viviente. Es una persona. O sea, que el pecado está personificado. Por supuesto que en la Biblia no encontramos ningún versículo que diga que el pecado es Satanás mismo, pero decir esto no es una exageración, pues es un hecho. O podemos decir, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es la naturaleza pecaminosa de Satanás. Y puesto que el pecado es la naturaleza de Satanás, el pecado es realmente Satanás mismo. Cuando Adán cayó, se abrió la puerta para que este pecado, que es Satanás mismo, entrara en nuestro ser. Y Romanos 7 nos dice claramente que este pecado, que es la naturaleza de Satanás, que es Satanás mismo, es el pecado que mora en nuestra carne. Por tanto, aunque no tenemos la intención de pecar, lo hacemos. Pecamos involuntariamente. Sterling, quisiera regresar al punto que habla acerca de la distinción que mencionamos al inicio del mensaje, porque pienso que la mayoría de las personas considera que el pecado son los lamentables actos pecaminosos que cometemos. La frase pecar involuntariamente de Levítico 4:2 significa equivocación, error, descuido, es decir, pecar sin la intención de hacerlo. Pues bien, esta frase implica la naturaleza de pecado que mora en el hombre, y no los actos pecaminosos que el hombre comete. Y tal como escuchamos en los versículos de Romanos 7, el pecado es la personificación de Satanás. Entonces, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más este tema que es tan crucial? Lo primero que necesitamos establecer es que la Biblia revela la verdad respecto a Dios y revela la verdadera condición y situación de la humanidad caída. En Romanos 7 se habla del pecado en términos personales y dice en el versículo 20, «Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». Pablo describe la acción del pecado como si fuese la acción de una persona. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque Pablo lo considera como una persona que actúa en el hombre. Pues bien, a medida que consideramos estas preguntas a la luz de las Escrituras, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, concluiremos que el origen del pecado es Satanás mismo. Satanás pecó desde el principio y él es la fuente del pecado. Cuando el hombre cayó, no solo pecó por desobedecer a Dios, sino que también recibió un elemento maligno en su ser, que llegó a ser el pecado que mora en su naturaleza caída.
Dicho elemento maligno es la naturaleza pecaminosa de Satanás, la cual funciona como una persona. Por tanto, aunque la Biblia no dice que el pecado es Satanás, a la luz de la experiencia, podemos decir que el pecado es en realidad la personificación de Satanás. El pecado es la naturaleza maligna y pecaminosa de Satanás, que ha sido inyectada en nosotros y que ahora mora en nuestra naturaleza caída. Sterling, sin duda esto es algo terrible. ¿Existe algún versículo en la Biblia que apoye lo que usted acaba de mencionar? Sí, claro que sí. En Juan 8:44 encontramos un apoyo para lo que acabamos de decir, cuando el Señor Jesús les dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Igualmente, Juan el Bautista y el propio Señor llamaron a los pecadores cría de víboras, serpientes. ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás, el diablo. No pretendemos negar la existencia objetiva de Satanás, sino que estamos diciendo que existe un aspecto subjetivo de su operación, porque Satanás como pecado se inyectó en la humanidad y ahora mora en el hombre. Este pecado que mora en nosotros es la naturaleza pecaminosa de Satanás. De hecho, es Satanás mismo. Un pasaje que hace referencia a esto es Mateo 16:23, cuando Pedro reprendió al Señor Jesús y el Señor le redarguyó y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. El Señor percibió que no era Pedro, sino Satanás, el que quería impedirle que él fuera a la cruz. En ese momento, Pedro había llegado a ser la expresión misma de Satanás. Por consiguiente, una vez que nos damos cuenta de esto, pienso que estamos tocando las profundidades de la verdad respecto a la naturaleza del pecado. Quiero añadir algo más. Algunas personas critican esta enseñanza debido a que la han malinterpretado por causa de su superficialidad y rechazan por completo la verdad de las Escrituras respecto a la naturaleza del pecado. Hablando con toda franqueza, aquellos que tienen esta visión distorsionada no conocen las Escrituras y no se conocen a sí mismos como pecadores a la luz de la palabra de Dios. Según Juan 3:14, el Señor Jesús murió como el cumplimiento de la tipología de la serpiente de bronce. Como veremos, esta palabra se relaciona con Romanos 8:3 y 2 de Corintios 5:21, que nos ayudan a comprender que Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque Él vino en semejanza de carne de pecado y cumplió con la tipología de la serpiente de bronce. Cuando el Señor murió por nosotros con una muerte sustitutiva, Él quitó el pecado del mundo y a los ojos de Dios se hizo pecado por causa de nosotros. Dicho pecado tenía la forma de una serpiente, debido a que el pecado es el mismo Satanás. Ese pecado, esa serpiente, la cual es Satanás, mora en cada ser humano caído. Por tanto, necesitamos desesperadamente la solución que Dios nos ha provisto, la cual es Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Muchas gracias, Sterling, por esta explicación tan clara. Regresemos entonces, una vez más, con Witness Lee. Adelante. Don't forget, anything that is dead out of your flesh. No se olviden que cualquier cosa que hagamos en nuestra carne That is sin. es pecado. Even your love out of your flesh.
Incluso el amor que proviene de nuestra carne es pecado a los ojos de Dios. Debemos ver que no solo las cosas malas son pecado. Incluso las cosas buenas que provienen de nuestra carne también son pecado. Lo que cuenta no es el resultado, sino lo que importa es cuál es la fuente. Esa es la razón por la que la Biblia nos dice en Gálatas 5:24 que nosotros los cristianos hemos crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Siempre y cuando hagamos algo en la carne, cometeremos pecado. Según el punto de vista humano, la carne puede parecer buena o puede parecer mala, pero sin importar si es buena o es mala, siempre que estemos en la carne, pecaremos. Según Romanos 8:3, la carne es una con Satanás. Y puesto que estamos hablando acerca de la ofrenda por el pecado, debemos saber que esta ofrenda por el pecado, estrictamente hablando, no trata con el pecado en sí, sino trata con nuestra carne. ¿Pueden ver esto, santos? Dicha ofrenda hace frente directamente a Satanás, que está en nuestra carne. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Los de corazón puro. En este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee. Sterling, la frase que Witness Lee mencionó al final del segmento anterior es muy impactante. La ofrenda por el pecado no hace frente directamente al pecado, sino a nuestra carne. En este contexto, él mencionó algo que probablemente sea sorprendente para muchos. Quizás no nos hemos dado cuenta de cuán ofensiva es nuestra carne a los ojos de Dios. Con esto quiero decir que cualquier cosa que hagamos en nuestra carne, sea bueno o malo, es contado como pecado por Dios. Tal vez tengamos un entendimiento doctrinal al respecto, pero es probable que no tengamos una verdadera comprensión de que hacemos muchas cosas malignas de manera involuntaria. En cuanto a esto, Sterling, ¿qué sucede con las cosas buenas que hacemos que tienen su origen en la carne? Esa es una pregunta muy buena, Víctor. La fuente del odio es la carne, y por tanto debe ser condenado. Pero nuestro amor también tiene su origen en la carne. El amor es bueno, pero si a los ojos de Dios proviene de nuestra carne, es ofensivo para Él. Todo lo que proviene de nuestra carne está completamente contaminado. En 1 Samuel 15 podemos ver un cuadro muy claro de la actitud de Dios, cuando el rey Saúl se le dio la comisión de destruir a los amalecitas, que tipifican la carne. En lugar de destruir a todos, Saúl solo destruyó lo que era maligno y preservó lo que era bueno. Por causa de este acto de rebelión, Saúl fue destronado y perdió su reinado. La palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos darle fin a la carne, porque Dios se preocupa por la fuente de nuestras acciones. Es decir, Dios se preocupa por la naturaleza de la fuente de la carne, la cual es la carne de pecado. El cambio crucial que necesitamos hacer en cuanto a nuestra perspectiva es que primero debemos considerar la fuente antes de considerar el resultado. Si solo consideramos el resultado según el principio de lo bueno y lo malo,
Jamás podremos comprender este punto. Pero si empezamos a considerar el punto de vista divino y bíblico, primero consideraremos la fuente. Si la fuente es el Espíritu, el resultado será aprobado por Dios. Pero si la fuente es la carne, el resultado, sea bueno o sea malo, será condenado por Dios, porque Él tiene en cuenta cuál es la fuente. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita aprender a preocuparse por conocer cuál es la fuente de todas sus acciones. Gracias, Sterling, por esta contestación tan acertada. Y en el siguiente segmento consideraremos la carne en relación con Cristo. Como hemos dicho, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio vida de Levítico. Adelante. El hombre viejo y caído, es decir, todos nosotros, está incluido en la muerte de Cristo. El pecado que se encuentra en la naturaleza caída del hombre ha sido condenado y Satanás mismo ha sido destruido. Esto es lo que se revela en la palabra santa. Si logramos ver esto, ¿pueden verlo? Debemos confesar nuestros pecados y debemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para que trate con nuestro pecado. Esto significa que Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, no solo trata con el pecado en la carne, sino también con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre, que está incluida en la carne de Cristo y que Él la eliminó. Y no solo eso, sino también trata con Satanás, la serpiente, el maligno y el mundo. Puesto que todas estas cosas están incluidas, tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado no es algo simple. Alabados el Señor, cuán maravilloso es tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. La Biblia dice claramente que Cristo no tenía pecado. Sin embargo, también dice en Romanos 8:3 que Él vino en semejanza de carne de pecado. Por otro lado, en 2 Corintios 5:21 dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Sterling, ¿cómo podemos reconciliar estos dos hechos? Primeramente, necesitamos definir los hechos. El Señor Jesús no tenía pecado, no conoció pecado, ni jamás pecó, pero Él tenía la carne humana. No obstante, su carne humana no era la carne de pecado. Respecto a este hecho, Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Debemos ser muy estrictos para trazar la palabra. Este versículo no dice que Cristo vino en semejanza de la carne. Decir esto equivaldría a negar su verdadera encarnación. Juan 1:14 dice que la palabra, el cual es Dios en Cristo, se hizo carne. Pero si decimos que Cristo vino con la carne de pecado, eso sería enseñar herejías respecto a la persona de Cristo. Tampoco podemos decir que Él tenía una naturaleza pecaminosa. Cristo vino en la carne. Él era Dios manifestado en la carne. Pero en su carne no había pecado. Él solamente vino en semejanza de carne de pecado, debido a que Cristo tenía la carne, pero no la carne de pecado. Pudo morir como nuestro reemplazo en la cruz, como la ofrenda por el pecado. Cuando el Señor Jesús estuvo colgando en la cruz, Dios lo hizo pecado por nosotros,
a pesar de que él no conoció pecado. Al ocurrir esto, se cumplió la tipología de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce tiene la forma de la serpiente, pero no tiene su veneno. Por consiguiente, Cristo murió cumpliendo esta tipología en la forma de la serpiente y en la semejanza de carne de pecado, pero sin el veneno de la serpiente y sin el pecado en su propia carne. Sin embargo, Dios tuvo la manera de condenar al pecado en la carne. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús murió como nuestra ofrenda por el pecado, Dios destruyó al pecado y a la carne del pecado, al hombre caído, a Satanás, al mundo y a la lucha por el poder. Esta es una maravillosa noticia. Amén, ciertamente. El asunto del pecado de una manera muy significativa. Como ya hemos mencionado, el pecado no son las acciones pecaminosas o malas que cometemos, sino que es una personificación. En cuanto a esto, ¿podría hacernos un breve resumen acerca de lo que hablamos en el mensaje anterior? Con gusto, Víctor. Es interesante que la mayoría de las personas piense que el pecado se relaciona con las cosas malas que hacemos. No obstante, varios libros del Nuevo Testamento, en especial el de Romanos, dice claramente que el pecado está personificado. Es decir, el pecado es una persona que se le conoce como Satanás. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque según el libro de Romanos, el pecado puede matarnos, puede engañarnos y puede dañarnos. El hecho de que el pecado more en nosotros es una prueba de que el pecado es una persona. En Romanos 5:12 se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si nos damos cuenta del origen del pecado y cómo entró en el mundo, podremos comprender que el pecado es una persona, la cual es Satanás. Originalmente, Satanás era una creación de Dios, cuyo nombre era Luzbel. Un día se rebeló en contra de Dios, lo cual generó una lucha de poder entre Dios y él. La fuente del pecado es una persona llamada Satanás. Gracias, Jameson. En cuanto a esto, podemos hacer una analogía acerca de lo que sucedió entre Dios y el hombre en el huerto de Edén, comparándolo con un niño que se rebela y peca en contra de su madre, al hacer algo que ella específicamente le prohibió hacer. Supongamos que ella le prohibió tocar una botella de veneno que está debajo del lavaplatos, y el niño no solo la toca, sino que ingiere su contenido. Aquí se presentan dos situaciones. Por un lado, está el acto de rebelión del niño al desobedecer la orden específica de la madre. Y por otro, lo más grave es que el niño ingirió el veneno y si la madre no hace algo, ese niño puede morir. Esta es una buena analogía que nos muestra lo que sucedió cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, cuando el hombre participó de la naturaleza pecaminosa. ¿No es verdad? Sin duda es una excelente analogía. Cuando el hombre participó del árbol equivocado, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces en su ser entró la naturaleza pecaminosa de Satanás. Debemos recordar que la serpiente fue la que instigó al hombre a comer de ese árbol. Una vez entró en el hombre, dicha naturaleza pecaminosa lo dañó. Objetivamente, es decir, en forma externa, el hombre desobedeció a Dios. Pero subjetivamente, es decir, en el interior del hombre, esta naturaleza pecaminosa entró en el hombre y esa naturaleza maligna constituye la verdadera preocupación de Dios.
Así es, Jameson. Y en este mensaje veremos que según la Biblia existen 5 elementos que en conjunto constituyen el pecado. Creo que con esta introducción ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, sin is a personified matter. el pecado es algo personificado. In this universe, there are two sources. En este universo hay 2 fuentes. Una es Dios y la otra es no solamente el enemigo de Dios, sino también su adversario. Y este es el verdadero significado de la palabra Satanás. Satanás quiere decir adversario. Al principio, Satanás, cuando se inició una lucha por poder, él llegó a ser el enemigo y adversario de Dios. Cuando tentó al Señor Jesús, lo hizo de esta manera, en la lucha por el poder. Esto es lo que podemos leer en Isaías 14. Así que actualmente, en todo este universo, hay una lucha por poder entre Satanás y Dios. Y todo el mundo sigue por completo a Satanás y ha llegado a convertirse en una parte de esta lucha maligna. Por lo tanto, bajo la influencia de Satanás, toda la humanidad está involucrada en esta lucha por poder. Por ejemplo, en las compañías o las corporaciones, las personas luchan por tener una promoción, luchan por ascender en la escala laboral. ¿Y qué es esto? Sencillamente, es una pequeña parte de la lucha universal por el poder, una lucha que está en todas partes. Si usted trabaja en una escuela y quiere ser el director, ¿qué es esto? Es la lucha por poder que hay en este universo. Hoy en día, miren a la cristiandad. En todas partes se puede percibir la lucha por poder. Este es uno de los 5 elementos que cuando se suman, resultan en el pecado. ¿Y cuáles son estos 5 elementos que resultan en pecado? Los 5 elementos son la carne, número 2, el pecado, número 3, Satanás, número 4, el mundo, y finalmente número 5, el príncipe de este mundo. Cada ser humano, incluyendo a los niños, quieren ser príncipes, quieren ser líderes. ¿Qué significa ser el príncipe de este mundo? Significa la lucha por el poder. Pues bien, Jameson, lo que estamos diciendo aquí es que el pecado es mucho más complicado que las cosas malas o equivocadas que hacemos. El pecado es el resultado de la suma de 5 elementos, y estos son la carne, el pecado, Satanás, el mundo y la lucha por el poder, que está tipificada por el príncipe de este mundo. Siendo honestos, la mayoría de nosotros, de una u otra manera, nos hemos visto atrapados en esta lucha por el poder, ya sea en el trabajo, en nuestra casa o incluso en nuestro matrimonio. Sin duda, la lucha por el poder procede del enemigo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. En este universo existe algo que se denomina la lucha por el poder. Tengo que admitir que yo jamás había visto esto como un elemento del pecado que mora en nosotros. Necesitamos saber que la lucha por el poder se originó en Satanás, cuando se rebeló en contra de Dios. Podemos experimentar esto todo el tiempo y a todo nivel. Incluso cuando estamos coordinando en el servicio con otro hermano. Siempre existe el deseo de hacer las cosas mejor que otros. Dentro del hombre existe algo que lo impulsa a ser mejor que otros. La fuente de este deseo es Satanás. Un día Satanás luchó en contra de Dios, tratando de ser igual a Dios y de exaltar su trono por encima del trono del Altísimo. Esta lucha por el poder
entró en la humanidad cuando Satanás impartió como pecado dentro del hombre y empezó a operar internamente. Todos tenemos este elemento maligno dentro de nosotros. Muchas veces cuando le decimos al Señor, déjame hacer esto, aunque sea una sola vez, en el fondo estamos tratando de ejercitar esa lucha por el poder para conseguir algo para nosotros mismos. Tengo que admitir que a pesar de ser un creyente del Señor Jesús durante tantos años, todavía siento en mi interior esa lucha por el poder que trata de buscar algo para mí mismo. Jameson, a mí me sucede exactamente lo mismo. Esta luz que hemos recibido verdaderamente me ha expuesto. A medida que usted hablaba, recordé que el otro día estaba conduciendo por autopista junto con mi esposa. Honestamente, yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien, pero mi esposa me dijo, ¿qué le pasa a los hombres cada vez que se sientan detrás del timón de un auto? Cuando entran en la autopista parece que estuvieran en una pista de carreras. Yo pensaba que estaba conduciendo bien, pero ella notó lo contrario. Aunque no nos damos cuenta, muchas veces hacemos cosas que nos muestran claramente nuestra condición caída. Bueno, necesitamos proseguir para ver nuevamente el ciclo de la experiencia espiritual que nos describen las 5 ofrendas. La secuencia que nos presenta Levítico es muy significativa. Primero está el holocausto, luego la ofrenda de harina, después la ofrenda de paz y finalmente están las ofrendas por el pecado y por las transgresiones. Regresemos con Witness Lee. Go to pray. Cuando oramos And to take the Lord Jesus as the very one who is absolute for God. y cuando tomamos al Señor Jesús como aquel que es absoluto para Dios, As your burden. lo tomamos como nuestro holocausto y entonces empezamos a disfrutarlo y Él nos guiará a tomarlo como nuestro suministro de vida, es decir, como la ofrenda de harina. Y esta ofrenda de harina, que es Cristo mismo en su humanidad, llega a convertirse en nuestro alimento diario. Necesitamos disfrutarlo hasta que sintamos paz con Dios y paz con nosotros mismos y también paz con todos los demás. Entonces, inmediatamente estaremos en la luz y la luz resplandecerá sobre nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces nos daremos cuenta de que hemos pecado y que somos pecado. Esta es precisamente la experiencia de 1 de Juan 1:5, que dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si queremos tener comunión con Dios, debemos andar en luz, así como Él está en luz. Entonces, si hacemos esto, nos daremos cuenta de que tenemos algo dentro de nosotros que se llama pecado. Cuando leemos 1 de Juan, a veces consideramos esta palabra pecado como un asunto insignificante, tan pequeño, pero no es algo insignificante. Es el enemigo de Dios, es Satanás mismo el que es pecado. Él está en nuestra carne, no es un asunto pequeño. Involucra una lucha por el poder entre Satanás y Dios. Esta lucha por poder nos involucra a nosotros. Nosotros estamos involucrados en esta lucha por poder. ¿Por qué no somos absolutos para Dios? Debido a que hay algo en nuestro interior que es para nosotros mismos en vez de para Dios. Esta es la lucha. Es posible que una hermana vaya a una tienda y experimente esta lucha mientras va de compras. Y quizás ella llegue a la tienda y desee comprar una tela, pero inmediatamente tiene la sensación interior de que el Señor no está de acuerdo. Algo interno le dice, no me gusta. Y ella siente que el Señor no está de acuerdo. Algo interno le dice eso. Entonces le ruega al Señor y le dice, Señor, dame permiso, solo esta vez, de comprar este artículo. Ay, y parece tan buena esa oración. Le ruega al Señor. Rogarle así al Señor es una señal de que está luchando
de que hay una lucha entre ella y el Señor. Y quizás el Señor le diga, no te daré permiso de que compres nada. Regresa a tu casa y hazlo de inmediato. Entonces, ¿qué sucedió allí? Allí hubo una lucha. Allí estaba la carne y Satanás estaba escondido detrás de esa lucha. Nosotros luchamos día tras día con el Señor por muchas cosas. Dios desea que seamos absolutos para Él, pero quizás estemos dispuestos a ser absolutos solo hasta cierto punto, tal vez 80%, y el resto es para mí. Tal vez critiquemos a nuestros cónyuges por no ser tan absolutos para Dios, pero ¿quién es absoluto para Dios? Mirémonos a nosotros mismos. Así que necesitamos a Cristo como nuestro holocausto, ya que Él es la única persona que es absoluta para Dios. Él es 100%, no 1000% para Dios. Yo creo que, hablando humanamente, cada célula del Señor era para Dios. Así que lo necesitamos a Él. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. Los de Corazón Puro, por Witness Lee. Jameson, con mucha frecuencia nos encontramos en la misma situación que Witness Lee acaba de describir. Aparentemente, y según nuestro punto de vista, no hemos hecho nada malo ni pecaminoso, pero internamente hay una lucha entre nosotros y Dios. Por eso necesitamos a Cristo como holocausto y como ofrenda por el pecado, ¿verdad? Sin duda, todos nosotros necesitamos a Cristo como ambas ofrendas. Cuando una persona recibe al Señor y llega a ser cristiano, piensa que es absoluto para Dios. Esa determinación es muy buena, pero no hay manera que pueda hacerlo. En realidad, somos absolutos solo para nosotros mismos. Por tal motivo, necesitamos a Cristo como el holocausto y la ofrenda por el pecado. Aunque amamos al Señor, asistimos a las reuniones de la iglesia y participamos por completo de la vida de iglesia, siempre estamos luchando con el Señor por muchas cosas. Aparentemente todo está bien, pero solo nosotros sabemos todo lo que luchamos con el Señor diariamente. Esa es la razón por la que necesitamos tomar a Cristo como nuestro holocausto, ya que Él es la única persona que es absoluta para Dios. Al disfrutar a Cristo como el holocausto, somos conducidos a tomarlo como nuestra ofrenda de harina, como nuestro suministro de vida. Necesitamos disfrutarlo hasta que sintamos que tenemos paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En ese instante, la luz vendrá a nosotros y nos mostrará que somos pecaminosos y que no somos absolutos para Dios. Al ver nuestra condición, debemos aplicar el versículo 9 de la epístola de 1 Juan capítulo 1.
que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esto solo es posible cuando tomamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Gracias, Jameson. Esta secuencia espiritual es maravillosa. Primero, disfrutamos a Cristo como holocausto, lo cual nos conduce a tomarlo a Él como nuestro suministro de vida. Luego, disfrutamos hasta que sentimos paz con Dios. Y finalmente, la luz viene a nosotros. Y esta luz nos muestra que somos pecaminosos y que necesitamos a Cristo más que nunca, como nuestra ofrenda por el pecado. Esta secuencia, digo una vez más, es maravillosa. Bueno, escuchemos la conclusión del mensaje con Witness Lee. Adelante. Even many Christians Muchos cristianos don't know in this universe no conocen que en este universo there is such a term. hay algo que se llama la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es sencillamente el poder instantáneo, la fortaleza y la energía para luchar contra Dios. Esta es la ley del pecado. Dentro de nosotros hay algo escondido. Sí, hay algo que sí es viviente y es muy activo. Y siempre está agazapado, buscando la oportunidad de levantarse cada vez que pensamos en Dios. Esta es la ley del pecado. Así que Pablo se dio cuenta en Romanos 7 que en él no solo moraba el pecado en su carne, sino que también había un poder natural, una fortaleza natural, una energía natural que resistía cualquier intento de Pablo de ser para Dios. Esto hizo que Pablo dijera en Romanos 7:24, «Miserable de mí». Esta es la ley del pecado. Un significado más profundo de lo que es el pecado. Muchas veces hemos sido derrotados por esta ley que se encuentra agazapada en nuestro interior. Por ejemplo, pensamos que si odiamos a las personas, eso es aborrecible a los ojos de Dios, pero que si las amamos, eso es aceptable a sus ojos. Pero les digo, no es así. Si amamos, pensamos que está bien, y si odiamos, pensamos que está mal. Pero, a los ojos de Dios, tanto lo uno como lo otro, lo hacemos por nosotros mismos. ¿Entienden? Desde este punto de vista, amar a las personas es igual que odiarlas. Si lo hacemos por nosotros mismos y no lo hacemos por Dios. Desde este punto de vista, amar a los demás es tan pecaminoso como odiarlos. Miren, Dios nos creó con la intención de que fuésemos su expresión y que seamos su representación. Él no nos creó con la intención de que fuésemos para nosotros mismos, pero ahora vivimos independientemente de Él. Esto es, no vivimos por nuestro espíritu. Cuando odiamos a los demás, eso procede de nuestra carne, y cuando amamos a la gente, también procede de nuestra carne. Y tanto nuestro amor como nuestro odio proceden del árbol del conocimiento del bien y del mal. No piensen que si hacen cosas malas son de Satanás, pero que si hacen cosas buenas son de Dios. No. Cualquier cosa que hagamos separados de Dios, sea bueno o moral, todo a los ojos de Dios, que sea para nosotros mismos, no es de Dios. Y cada vez que sea para nosotros mismos, es pecado. Jameson, este es un punto muy crucial, y Pablo pasa mucho tiempo explicándolo en el libro de Romanos. Se trata de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica qué es esta ley y cuál es la solución para neutralizarla? Como dijo Witness Lee, esta ley del pecado es el poder instantáneo, la fortaleza y la energía para luchar en contra de Dios. Todo lo que proviene de nosotros mismos, sin importar si es bueno o es malo, se relaciona con esta ley del pecado y de la muerte. Cada vez que actuamos por nosotros mismos,
nos independizamos de Dios y eso se constituye en pecado. Esta ley actúa instantáneamente cada vez que queremos tener comunión con Dios. La solución para contrarrestar esta ley es la ley del Espíritu de vida, que está en nuestro espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Solo una ley puede anular el efecto de otra ley. La ley del Espíritu de vida nos libera del efecto de la ley del pecado y de la muerte. Para ello necesitamos tomar a Cristo como nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda de paz, nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna, llena de luz y revelación. Jemison, desgraciadamente el tiempo se nos terminó.